Bueno, Dios les bendiga. Les habla el pastor Sergio Carvajal Cruz en un día más de la palabra de Dios, como siempre. Este, Hoy vamos a estar viendo algo muy importante porque la gente, les vuelvo a repetir, es una gran a desmentir a una persona. Vamos a escuchar esta grabación para, para que entendamos lo que vamos a hablar. Sin embargo, ni Roma ni Jerusalén, que podrían aparentar ser las más candidatas a esta indicación de Apocalipsis, cumplen Apocalipsis 17 y 18, que dice así: Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya Roma no reina sobre ninguna nación. Sin embargo, la Meca gobierna a veintitantas naciones que son teocracias islámicas. Y además gobierna a más de 1.500 millones de personas. Y ya es la mayor reina religiosa del mundo. Y curiosamente está teniendo un imperio imparable de gobierno. Ok. Esto pasa cuando le dicen a un niño que no hace la tarea. Ok. Para entender bien, no es lo que la gente dice, no es lo que yo digo, no es lo que este señor está diciendo en esa mentira. Ok. Para entender bien, vámonos a las escrituras. ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras? Porque en ella está la verdad. Dice así en Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 1, porque no nada más hay que guiarnos por un solo versículo. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraremos la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Oremos a Dios Padre, me acerco delante de su presencia en estas horas. Le pido, Señor, que como siervo inútil usted me use, Padre. Le pido también, Señor, que yo sea ese siervo que pueda llevar esta palabra, ese portador de la palabra del día de hoy. Le pido también, Señor, que me ayude, porque yo no voy a poner nada de mi parte, Señor, sino su palabra y usted, Señor, hablándonos a nuestras vidas, hablándonos a nuestra mente, a nuestros corazones, para que lleguemos, Señor, todos, Señor, a la verdad que usted quiere que lleguemos, no pensando en lo que nosotros queremos, no, es en su palabra como debemos y tenemos que pensar, Señor. En esta hora, Señor, yo le pido esa libertad, Señor, y pongo en sus manos cada corazón, cada mente que va a oír en esta hora, Señor, esta predicación, Señor. Yo lo pongo en sus manos para que sea de gran bendición esta palabra que se va a impartir en el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, yo le pido en esta hora que sea la palabra de Dios quien nos esté guiando en esta hora y en estos momentos, para que así nosotros podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Ok, eso dice el versículo 1. El versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Ok. No podemos pasar desapercibido muchas cosas. Ok. Dice que con la cual la- con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ok, sabemos los tratos que tiene todos los reyes de la tierra, por ejemplo, los reyes de España, los reyes de Inglaterra y otras clases de reyes, ¿sí? Pero también un rey es como un presidente. Entonces, en esos tiempos la palabra presidente o mandatario no estaba registrada todavía como tal cosa. Pero sabemos que un presidente de una nación funge también como si fuera un rey.
Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente que los reyes de la tierra entonces podrían ser los presidentes de cada nación. ¿Sí? Entonces, eso que este señor está diciendo, que no tiene poderío, que no tiene el alcance, la gran ramera que está hablando aquí, que es la Iglesia Católica, la realidad es una ignorancia muy grande de su parte al decir y al asegurar y aseverar tal cosa, porque entonces está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto ya no tendría razón, entonces quiere decir que no tiene vigencia. Mas, sin embargo, vemos que sí tiene vigencia porque hasta el día de hoy la palabra de Dios nos sigue hablando de ella. Entonces, esto que él está diciendo, eso es una gran mentira. No es verdad. Y nosotros entendemos por la palabra de Dios que lo que él está diciendo no es verdad. Que lo que está diciendo la palabra de Dios, eso sí es verdad. Entonces, estaríamos contradiciendo, ok, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. ¿Por qué dice que se han embriagado con ella? Porque los gobiernos han hecho tratos, ¿sí? No vamos lejos, en el país que vivimos, México. Desde la colonización desde que llegaron los españoles a México, la Iglesia Católica juntamente han masacrado a los mexicanos. No necesariamente desde que llegó la Inquisición a México, no. Vemos que desde que llegaron los españoles a México, los españoles, juntamente con los curas, han estado, masacraron a México. Váyanse a la historia. Este señor no está leyendo la historia. Y usted va a ver que juntamente el clero católico, a los que no se sometían a lo que ellos decían y a lo que ellos hacían, era básicamente lo mataban. ¿Cómo le metieron el catolicismo a los mexicanos? Así, con el miedo, el terror, el asesinato, el crimen. Allí está la historia. Les vuelvo a repetir, quien no quiera leer la historia va a cometer un error como este señor. No está leyendo. Y no es de ahorita que la Iglesia Católica ha mantenido esa forma de hacer las cosas. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sabemos el poderío que tiene porque esto representa a la ONU, representa a las Naciones Unidas, donde se juntan también todos los mandatarios de cada nación. A eso se está refiriendo este versículo. Entonces nosotros estamos viendo que lo que dice la palabra de Dios, que el poderío que tiene hasta el día de hoy, es grandísimo. Él pone como la Gran Babilonia al Islam. O sea, nada más, nada. Por ejemplo, el poderío que tiene Roma, la iglesia de Roma, no lo tiene la iglesia, o sea, no lo tiene los musulmanes. ¿Sí? Ningún musulmán tiene el poderío que tiene el Papa, políticamente hablando. Ninguno. Entonces, es imposible que él esté diciendo eso y esté diciendo esa tontería como si fuera una verdad. No. Ningún musulmán tiene el poderío que el Papa tiene. Así de simple. Que él lo crea, pues ya ese es su problema de él. Y si me llevó el espíritu al desierto y una mujer sentada sobre una bestia escarlata, ¿cuáles son los colores de la iglesia católica? El escarlata y el rojo. Una bestia de escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Llena de blasfemias. ¿Cuáles son esas blasfemias? Vamos a mencionar unas cuantas porque no podemos mencionar a todas. Ok. La palabra de Dios, recordemos que ningún nombre puede ponerse el vicario de Cristo. Esa es una blasfemia, que un hombre ocupe ese nombre. Porque es el representante de Dios en la tierra.
Y no hubieron tantos representantes de Dios en la tierra, solamente uno, y ese fue Jesucristo. ¿Qué hombre podría cumplir las necesidades o lo que tuvo que hacer Dios? Ningún hombre las puede cumplir. No tenemos ni siquiera el carácter que Dios tuvo para haber vivido lo que Él vivió. Así de simple. Y no tengo mucho que estarte alegando, no tengo mucho que estarte reputando, porque la realidad, el entendido, solito se da cuenta. Ningún hombre tiene lo que Dios tiene. Entonces, por demás estaría estar alegando, estaría estar peleando. Ningún hombre tiene eso. Entonces, al decir que ningún hombre, eso incluye al Papa, a cualquier pastor o a cualquier sacerdote. Así de simple. Que ellos digan eso es una cosa, que sea verdad lo que ellos digan, es otra muy diferente. Y otra muy diferente, que este Señor les haya creído al diablo. Porque la realidad, eso es lo que está pasando. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y piedras preciosas. ¿Cuáles son de nuevo los colores? La mujer estaba de escarlata, adornada de oro. Sabemos que en la Iglesia Católica los dos colores que más usa es el rojo, el morado, que es el color escarlata, y de oro. ¿El por qué de oro? Sabemos que la Iglesia Católica es una de las instituciones más ricas de todo el mundo. Los tesoros que tiene la Iglesia Católica, ninguna institución los tiene. Es más, ni siquiera una nación los tiene. Por muy poderosa que sea, los tesoros que el Vaticano tiene, no lo tiene ninguna nación. Y eso que solamente no estoy profundizando, estoy viendo solamente por encima. Si yo estuviera profundizando, créame, porque no hay mucho que reputarle a este señor en su ignorancia al estar diciendo semejante tontería. Esa es una gran verdad. Entonces, vemos que la palabra de Dios no se equivoca al estarnos diciendo esto. Y la mujer vestida de púrpura y escarlata, que son los dos colores, adornada de oro y de piedras preciosas. La Iglesia Católica se viste como con lo mejor, y lo mejor solamente hay que ver la vestimenta del Papa, hay que ver la vestimenta de los cardenales. Son carísimas, son vestimentas muy caras. Entonces, estamos viendo que no son instituciones pobres, no son instituciones humildes. No, tienen un gran alcance político y también militar. Porque si alguna nación quisiera meterse a invadir a Italia, a Roma, todas las naciones se levantarían contra esa nación. Entonces, ¿por qué? Por el trato que tienen cada nación con esa nación. Nadie puede invadir Roma, porque entonces todas las naciones se levantarían en guerra contra esa nación que trata de invadir. Por eso es que la Iglesia Católica también tiene mucho poder dentro de las naciones. Y les repito, este señor no ha hecho la tarea y no ha investigado y no se ha metido a la historia. Y de eso me doy cuenta, porque ¿qué alcance tiene un sacerdote tan solamente aquí en México? ¿Cuál es el poderío que tiene? Nada más vean el poderío que tiene Norberto Rivera. Es uno de los principales de la iglesia. El reloj que trae tan solamente dicen que está evaluado en más de 50,000 pesos. ¿Sí? Ahora, el políticamente hablando, ese hombre ha sacado a varios de la cárcel, a varios sacerdotes que han sido acusados pues de lo que es de violación. ¿Me explico? Entonces es una tontería lo que este señor está diciendo, que no es la Iglesia Católica la gran ramera. Por supuesto que sí lo es, porque si no lo fuera, entonces ¿qué caso tiene esta palabra que estoy leyendo? Quiere decir que entonces esto ya no tiene vigencia, quiere decir que esto ya no tiene validez, porque eso es lo que te está diciendo con sus hechos.
Al decir que la iglesia católica ya no es la ramera, sino que es la musulmana, entonces esto ya deja de tener validez y entonces ya no tiene vigencia. Pero vemos que el poderío que tiene la iglesia de los musulmanes o mezquita de los musulmanes, vemos que no tiene el mismo alcance. Tiene muchos adeptos, por supuesto que sí, no podemos negarlo también, pero no tiene el alcance y el poderío que la iglesia católica tiene. No lo tiene. Eso es una tontería creerlo y enseñarlo delante de un púlpito. Porque no tiene una base que corrobore o que asegure o que asevere tal cosa. No los hay. Yo sé que me van a decir muchos, pero es que Obama era musulmán. Es cierto. Pero no es la institución, una institución musulmana. Solamente fue un hombre que estuvo en el poder. Y eso recordamos porque la iglesia, lo que más abunda en Estados Unidos es el evangelio. Que ya no esté como en los años 50, en los años 30 o en los últimos años, bueno, ya esa es otra cosa. Entonces, no todo se le permitió a Obama. Entonces, eh, vemos que lo que este señor está diciendo no es verdad, es una mentira. No hay tal cosa. Entonces, ok. Después de, perdón, que le ataque el enemigo. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Un cáliz de oro. Ustedes saben que los únicos que ocupan cáliz en todas las religiones es la Iglesia Católica. De la inmundicia y de sus fornicaciones, por supuesto que sí. Y vamos a llegar a qué clase de inmundicia. Todas las violaciones de niños que se ha cometido contra los niños por la Iglesia Católica es grandísima. Investigue todos los sacerdotes violadores que hay. ¿Sí? Investigue todo los masacres que ha hecho. Usted puede verlos. Usted puede ver al Papa juntamente con Hitler poniéndose de acuerdo para matar judíos. Entonces la Inquisición no es de ahorita, no tiene apenas unas cuantas horas, no tiene unos cuantos días, unos cuantos meses. Por supuesto que no. Entonces, vemos que la palabra de Dios no se equivoca cuando habla de tales cosas y nos dice a nosotros lo que está pasando. ¿Me explico? Entonces, hay personas, vemos a la Iglesia Católica apoyando a Pinochet, vemos a la Iglesia Católica apoyando a los presidentes mexicanos, a los presidentes de Estados Unidos, ¿sí? Y de otras naciones más, de España. Vemos a los sacerdotes católicos con Benito Mussolini, ¿sí? Entonces estamos viendo todas estas clases de cosas que está en la historia ahí. Por eso voy a hacer este video también de imágenes con todo lo que estoy diciendo y ustedes lo podrán ver y lo podrán corroborar que lo que yo les estoy diciendo no es mentira. Ustedes van a ver totalmente al Papa Pío, creo, si no recuerdo mal, juntamente con Adolfo Hitler. ¿Sabían de lo que estaban haciendo el holocausto que ellos estaban haciendo? Por supuesto que sí. Eh, Eso es algo que no podemos pasar desapercibido todos nosotros. Entonces, que haya personas que no lo crean, pues ya esa es cosa de ellos. ¿Me explico? Entonces, vemos muchas cosas que están pasando en estos tiempos con los presidentes y la Iglesia Católica. Que pasen desapercibidos, por supuesto que no. Tan solamente, óigame bien,
fíjese, escuche este dato. A partir de su importancia como documento histórico, el decreto, el decreto del 22 de febrero de 1813, donde se incomulga la abolición del Tribunal del Santo Oficio de la Fe o Santa Inquisición, es el incomulgador de la abolición en América el 30 de mayo del 2013. Apenas se acaba de quitar, se acaba de abolir ese documento de la Gran Inquisición aquí en México. Para que tú te des cuenta y una idea que desde ese tiempo la Iglesia Católica podría matar a todos cristianos, podría torturarlo. Ya ve lo que pasó en Chiapas. Por eso está hasta una película que se llama Chamula, Tierra de Sangre. Entonces, porque estamos viendo lo que está sucediendo, no podemos pasar desapercibido tal información. Le repito, este señor no está haciendo la tarea y mucha gente está cayendo en sus mentiras de decir que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Por favor, me da risa, porque ¿cómo yo voy a poder decir semejante tontería que no tiene fundamento? ¿Me explico? Hay suficiente evidencia. Que para él creo no valga o no tenga validez, pues ya esa es otra cosa. Entonces, vemos eso. Y voy a ponerlo porque les repito, voy a hacerlo para que ustedes vean. Ok, vamos a continuar con otros versículos que tenemos aquí. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué de las abominaciones? Sabemos que ha fornicado y ha hecho muchísimas cosas. Si hay algo que la Iglesia Católica ha tenido y ha hecho, es la brujería también. Tiene muchos nexos con lo que es de la masonería. Eso lo vemos. Entonces, no podemos pasar desapercibido. Versículo 5, versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Ok? Fíjese lo que dice. Esto es mucho, 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 muy importante. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado. Debemos de darnos cuenta lo que la Iglesia Católica hizo, les vuelvo a repetir, cuando vino a conquistar América. ¿Eso fue solamente el comienzo? No. Eso solamente fue una punta del iceberg. Recordemos que ya desde la raíz de la Iglesia Católica es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano masacró a cristianos en la arena de Roma. Sabemos que lo que hizo fue echárselo a los leones, a hacer peleas, a masacrarlos. Y muchos defendieron su fe a costa de su vida. Esos son los mártires. ¿Qué le ha hecho la Iglesia Católica a México? Vete a la historia. ¿Cómo le metieron el catolicismo? Te recomiendo la película Un Mundo Nuevo para que para que te des cuenta de qué manera nació la Virgen y de qué manera nació el indio Juan Diego. Esa película fue prohibida por el presidente de México cuando esa película se hizo aquí en México. Porque desenmascara totalmente a la Iglesia Católica. La desenmascara, le quita la máscara y te dice cómo nació la Virgen María. Y quién es verdaderamente el indio Juan Diego. Entonces, es una mentira totalmente, pero totalmente lo que ese hombre está diciendo. Está fuera de sí al estar hablando que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Entonces, está totalmente fuera de sí. Este señor, con todo respeto, vemos lo que hizo en la Inquisición.
La Inquisición demoró siglos. Si usted quiere saber qué fue lo que hizo, porque yo estoy nada más respondiendo esta pregunta o dándole respuesta a ese video de este señor, la mera verdad, si usted quiere escuchar, yo le recomiendo el libro de los mártires, que está en YouTube, se encuentra como audio, libro audio. Les recomiendo que ustedes escuchen el audio 2. Entonces, para que ustedes vean que lo que uno les está diciendo no es mentira, es una gran verdad. Que lo que ustedes van a oír en ese audio se van a quedar perplejos. Y les vuelvo a repetir, este señor no está investigando y solamente está confundiendo a las ovejas del redil con estar diciendo semejante tontería. Yo les recomiendo ese libro, el libro de los mártires. ¿Sí? Y ustedes van a ver que lo que yo les estoy diciendo, me estoy quedando cortitito me estoy quedando. No les estoy mostrando ni les estoy diciendo nada, vaya. Cuando ustedes oigan ese libro, usted se va a quedar asombrado y con la boca abierta y va a decir, en realidad este hermano nos estaba diciendo la verdad. No, vaya, es algo tremendamente lo que el Imperio Romano hizo. Pero para que usted me entienda un poco, usted se va a encontrar en ese audio donde dice que la Iglesia Católica enardecía a la gente para perseguir a los cristianos y dice que corretieron a una mujer embarazada, la cual dice la alcanzaron entre el monte y dice que la abrieron del pescuezo hasta su parte íntima de ella y le sacaron a cría. Y en la cual dice la sacaron y la zorrajaron en el piso. Así en el piso, dice literalmente, la cual ustedes saben lo que habrá pasado. No necesitan. Entonces, para que ustedes se imaginen lo que ese hombre estaba haciendo, y literalmente esa carta existe, ese documento que narra esa parte de ahí, ese documento existe. Y ustedes cuando les explica, ustedes van a entender que ese hombre estaba tan endemoniado que ustedes dicen es un demonio. Ese hombre lo manejaba literalmente un demonio. Entonces, les repito, este señor, con todo respeto, no sabe nada. ¿Por qué? Porque a mí sus hechos me lo están diciendo. ¿Sí? Vemos que lo que hizo la Iglesia Católica en la Inquisición es demasiado fuertísimo. Del capítulo 2 a casi a la mitad comienza lo que hizo la Iglesia Católica con la Inquisición. Les voy a dejar las fotos de los montones de huesos que hay. Hasta aún ahorita hay la cantidad de huesos que hay. En serio, usted se va a quedar asombrado de las catacumbas que hay en España. De las catacumbas que hay en Italia, de las catacumbas que hay en Francia, de las catacumbas que hay en varias partes de Europa. Ahí voy a dejar también el área donde están, ¿sí? Son 4 naciones de Europa, las cuales tienen catacumbas. Y les voy a dejar para que ustedes vean que es como un paseo que te andan dando por ahí adentro. Y ustedes van a ver todos los montones de huesos que hay. Porque no nada más mató a 15 o a 20 o a 100,000, no. Ahora, la Inquisición demoró más de 300 años. No nada más fue así tantito y ya no. La Inquisición demoró más de 300 años. Imagínense toda la cantidad de gente que mató la Iglesia Romana con la Inquisición. Entonces este señor viene y te dice semejante burrada. Este hombre no estudia, no entiendo cómo tiene el valor de pararse y contradecir no solamente a la historia, sino a contradecir a la Biblia, a la palabra de Dios. Cuando dice que la vio ebria de la sangre de los santos. Ese hombre masacró a los cristianos. Esa secta satánica de la Iglesia Católica masacró a los cristianos y a no cristianos.
Porque no solamente mucha gente dice, es que mataba a los cristianos. No, no solamente mataba a los cristianos, mataba a los familiares de los cristianos también. O sea, tú tenías que ser católico sí o sí, porque no había de otra. Porque fue una imposición. Entonces, cuando dice que la vio ebria de la sangre de los santos, no te está hablando de que mató a unos 15 o 20, no. Dice que cuando la vio con gran asombro. Volvamos a leerlo para que veamos y entendamos lo que dice la palabra de Dios. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y la vi y quedé asombrado con gran, óigame bien la palabra, con gran asombro. Entonces, te vuelvo a repetir, este señor, con todo respeto, no digo su nombre porque la realidad no vale la pena. Está hablando puras tonterías. Puras tonterías. Si hasta ahorita no he hablado de la iglesia musulmana, es porque solamente es un grupo terrorista. Es un grupo terrorista la iglesia musulmana. Y no tengo más que añadirle. ¿Que ha matado cristianos? Sí, yo no te digo que no. Pero no le llega ni a los talones a lo que ha hecho la iglesia católica. Entonces esto es una tontería que este señor se pone a estar diciendo que, por favor, no lee la Biblia. Entonces, fíjese, dice el 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Sin lugar a dudas, aquí está mencionando a las Naciones Unidas. Esto te habla del poderío económico del gobierno que tiene, porque ¿qué presidente de cada nación no tiene tratos con las Naciones Unidas? Porque el presidente que está en las Naciones Unidas, que gobierna las Naciones Unidas, es el Vaticano. Y por ende, el que es el líder es el Papa. Entonces, este señor, al estar diciendo toda esta clase de tontería, es obvio que no ha hecho la tarea. Es obvio que no ha investigado. Es obvio que se ha quedado más bien dormido, ahí sentado en su silla. Entonces, esto es obvio que este señor no está haciendo la tarea. Entonces, debemos de hablar nosotros y decirles a ustedes que lo que se está viviendo en estos últimos días, la palabra de Dios no te va a mentir. Ninguna institución tiene el alcance y el poderío que la Iglesia Católica tiene. Te repito, escucha el audio del Libro de los Mártires. Yo te lo recomiendo. Si puedes oírlo todo, óyelo. Pero, te repito, dudo que llegues al audio 3 completo. Tú vas a quedarte convencido que lo que yo te estoy diciendo y lo que la palabra de Dios primeramente te está diciendo, que la vio ebria de la sangre de los santos, tú vas a decir, sin lugar a dudas, la palabra de Dios tiene razón y este señor está dormido. Así de simple. Ese libro desenmascara y le quita la máscara a la Iglesia Católica. Entonces, te vuelvo a repetir, te vas a la historia, mira cómo México cómo ha estado por todos estos siglos por la Iglesia Católica. Desde que llegaron con los españoles, ¿cómo le metieron el catolicismo a los indios aztecas? Míralo, los amasacraron. Por eso te digo, mira la película también Un Nuevo Mundo. Es una película ya bastante vieja, pero la vas a encontrar. Es con el Pidia Carrillo. Pon la película, el nombre de la película, Un Nuevo Mundo, el Pidia Carrillo, y te la va a dar. Tú te vas a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo es una verdad y tú vas a decir, este señor no ha hecho la tarea.
está sentado dormido ahí, en realidad. Con todo respeto para este siervo de Dios, porque uno se tiene que dirigir. El hecho de que esté equivocado, que esté en un error, no me da el derecho de ofenderlo o faltarle el respeto. Claro que por supuesto que no. Lo hago con todo respeto, porque la realidad es una persona grande. Quizá no sepa usar una computadora, quizá no sepa cómo investigar. Entonces, como ya es una persona grande, bueno, uno tiene que entrar al kit y desmentir eso, porque este señor quizá está mucho, muy equivocado. Entonces, mis recomendaciones son esas. Por mi parte ha sido todo. Que Dios me le bendiga y le guarde. Y que por eso les digo también, perdón, que este video va a ser de imágenes de todo lo que yo les estoy diciendo, y usted va a ver todo lo que ha hecho, a todos los que ha condenado a la hoguera, inclusive madres quemándose junto con sus bebés. La Iglesia Católica lo hizo, por supuesto que sí. La Iglesia Católica era juez y verdugo. Así de simple. Entonces, nos estaremos escuchando en otro día más de la palabra del Señor. En otro día más de la palabra del Señor. Por mi parte ha sido todo. Saludamos a los hermanos que nos están saludando de acá de México, de otras partes de acá de por Chihuahua, Sonora, Monterrey. Saludamos también a los hermanos de acá de El Salvador, Guatemala, Honduras, nuestros hermanitos de acá de Brasil. Creo que algunos entienden el español. Compartan, por favor, y suscríbanse para que este canal siga creciendo. Entonces, por mi parte ha sido todo. Que Dios me les bendiga y les guarde. Y Dios mediante, otro día nos estaremos oyendo.